Bueno, chao. Chao. Bueno, muchachos, creo que ahorita ya he conectado dos personas. Voy a iniciar la clase. La clase de hoy es una especie de repaso de lo que ustedes vieron ayer en los dos videos. Ustedes vieron dos videos de regresión lineal y uno de mínimos cuadrados. Yo voy a tratar de explicar mejor porque vi los videos y creo que de pronto no fueron tan claros. Entonces, por eso me voy a repetir el ejercicio que les coloqué y les voy a mostrar cómo se resuelve el ejercicio matemáticamente. Excel es una herramienta buena porque resuelve a uno las dudas que uno tenga en algunas ocasiones y lo hace muy rápido. Pero, como les decía en las primeras clases, es mejor entender los conceptos, que aprenderse un procedimiento y un seguimiento que de pronto le deja a uno dudas. ¿Qué es lo que hace Excel? Excel utiliza dentro de su aplicación una herramienta que se llama mínimos cuadrados. ¿Qué son los mínimos cuadrados? Los mínimos cuadrados son promedios como cuando ustedes sacan sus notas. Lo que pasa es que en una regresión lineal intervienen dos variables. Una variable independiente que es X, ¿sí? Que nos representan los periodos de tiempo, en este caso son años. Esos periodos de tiempo yo los puedo manejar también en meses. Y otra variable que es la dependiente, que es Y. Y nos representa, en este caso, las ventas en unidades de cada uno de los periodos de tiempo, que en este caso son años. Yo hice una representación de un comportamiento de ventas en años desde el 2007 hasta el 2019. Y eso me da una representación gráfica. Por lo general en contabilidad se utilizan mucho los gráficos para poder representar los números como tal. Si los visualizamos solo los números es muy difícil entenderlos. Entonces lo primero que hacemos o lo primero que hace el video en Excel es realizar el gráfico. Para realizar gráficos en Excel, pues uno selecciona los datos, le dice insertar, le dice aquí en dispersión para los que no conocen Excel y elige uno cualquiera de estas herramientas que estoy colocando. Yo, por lo general, como es una dispersión de datos, yo utilizo puntos porque lo que vamos a tratar de hacer es buscar un promedio que es la línea, que es una línea de la forma y igual a bx más a. Toda recta tiene este comportamiento donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente, b es el parámetro que me muestra la inclinación o pendiente y a es el parámetro o punto de partida desde el eje y. ¿Por qué desde el eje y? Porque cuando x vale 0, pues y va a tomar el valor que le dé a. ¿Qué vamos a tratar de hacer nosotros con los mínimos cuadrados? Como les decía, los mínimos cuadrados es un promedio, pero en dos variables. En este caso, las dos variables es el tiempo y unas unidades vendidas. Entonces, le decimos en Excel, si ustedes vieron el video, le decimos en Excel que nos arroje la línea de tendencia. La línea de tendencia que nos arroja es esta. Excel no la calcula inmediatamente. Excel nos dice que esa línea de tendencia es 95,769x menos 18.189.693, que es el parámetro A. ¿Qué voy a tratar yo de hacer? Manualmente calcular estos dos valores, los dos valores de los parámetros, que es B y que es A. ¿Utilizando qué mecanismo? Los mínimos cuadrados. Por favor, si no me están escuchando, me dicen, y si tienen preguntas, pues me las hacen. Yo con mucho gusto las respondo. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno. No hay preguntas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es calcular esta línea de tendencia, o sea, calcular esta ecuación. Es decir, calcular el parámetro B y calcular el parámetro A. Cuando ustedes calculan un promedio en una sola variable, cito el ejemplo de sus notas, lo que hacen es sumar el total de notas y dividirlas entre el total de datos.
¿qué hace el promedio? El promedio lo que hace es coger las notas altas, las notas medias y las notas bajas y las integra en un solo valor. En este caso, ese valor es esta línea de tendencia porque son dos variables. En el caso de las notas, como es una sola variable, pues me arroja un dato. Ese dato es el que me representa la nota que yo saqué en la asignatura y es la que me coloca el profesor, porque a mí me pueden valorar por varias, no me pueden valorar mi calificación por varias notas, sino por una sola y por lo general lo que se utiliza es el promedio. Bueno, en la universidad utilizan también los porcentajes, ¿no? Porque le dan valoración a cada una de las actividades. Hay actividades que pesan más que otras. Por ejemplo, en la universidad calculan el 30, 30, 40. El 30 es las primeras actividades, el 30 son las siguientes actividades y el 40 es como el conjunto de actividades. Entonces ustedes presentan un examen final donde tienen que recopilar toda la información o un taller final donde muestran el trabajo de toda la clase y por eso tiene una valoración, pero eso también es un promedio, solo que en porcentajes. Entonces, ¿qué me dicen los mínimos cuadrados? Para calcular yo un promedio en una sola variable, lo que hago es sumatorias. Entonces, mínimos cuadrados me dice, oye, usted tiene una ecuación con dos variables que conocemos, que son estas de acá, pero con dos incógnitas que son B y A que hay que calcular, que son estos valores de acá. Entonces, para poder calcular una ecuación con dos incógnitas, nos toca plantear dos ecuaciones. Y la primera que nos dice mínimos cuadrados es aplíquele sumatoria a la ecuación y igual a bx más a. Y eso es lo que vamos a tratar de realizar. Y igual a bx más a, le aplicamos sumatorias. Sumatoria de y la puedo calcular acá. bx, sumatoria de bx, la puedo calcular sumatoria de x acá y multiplicarla por b. Y sumatoria de a, ¿qué es sumatoria de a? Es la suma de esta constante, pero como es un valor único para esa ecuación, es como si yo tuviera aquí a y en todos los demás datos tuviera esa misma, es decir, si tengo 13 datos es como si sumara 13 veces a, que es lo mismo que multiplicar n por a, donde n es el total de datos. Entonces, planteamos las ecuaciones y empezamos a plantear la primera ecuación. Aplicando sumatoria, entonces nos quedaría sumatoria de y. Lo primero que tengo que hacer es sacar sumatoria, ¿cierto? Entonces le digo aquí autosuma y él nos dice que la sumatoria de y es 40.180. Las vamos acomodando aparte para plantear la ecuación. Entonces aquí ya tenemos sumatoria de y, 40.180. Después nos dice sumatoria de x por b, o b sumatoria de x. Entonces hacemos la sumatoria de x. Lo mismo, calculamos el valor, ¿sí? Y lo colocamos aquí a la derecha. La sumatoria de x es... Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor me la van haciendo, o si tienen alguna duda, o si conocen del tema, pues espero que también participen en la clase. Entonces acá le damos sumatoria de x, 26.190. Y n por a, que sería 13. Profe, Sí, dime. una pregunta, ¿será que puede repetir el de la sumatoria de X? ¿Cómo se hace la sumatoria de X? Ah, sí, claro, mira, la sumatoria de x es, te haces en la parte inferior, ¿sí? Y vas a Sí, la parte superior ahí donde estoy señalando, donde dice autosuma, y le das clic ok. simplemente y lo que él hace es una suma directa, ¿sí? Suma desde donde Ah, listo. encuentra números hasta donde finalizan los números. Y le das enter y él automáticamente calcula. Ok, Tranquilo, gracias. si quieren hacer preguntas también de la herramienta Excel, tranquilos, no hay problema porque Excel es lo que vamos a utilizar de aquí en adelante para montar un estado financiero. El objetivo mío en esta clase es que ustedes desde el inicio puedan estructurar un estado financiero de una empresa. Y un estado financiero, bueno, un solo estado financiero no, son 3 estados financieros con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar el estado de resultados, el estado de balance y el estado de flujo de caja. Esos 3 estados los vamos a manejar con la estructura que en la clase que yo ya les expliqué. En la clase 3 creo que fue que yo les hice lo de la estructura. Toda esa estructura nosotros la vamos a manejar.
Bueno, siguiendo con el tema, entonces ya tenemos estos tres elementos que es n, sumatoria de x y sumatoria de y. Pues planteamos la primera ecuación. Y para plantear la primera ecuación, pues decimos que sumatoria de x, 40.180, es igual, perdón, la sumatoria de y, 40.180, es igual a la sumatoria de x, que es 26.169, que va multiplicando a b, más n por a, que es 13a, na. Y tenemos una primera ecuación. ¿Hasta ahí es claro o hay dudas en eso? Bueno, espero, si no me dicen nada, espero que no haya dudas. Siguiendo con el tema, tenemos que plantear una segunda ecuación. ¿Por qué tenemos que plantear una segunda ecuación? Porque tengo dos incógnitas. Y según el álgebra, para despejar una ecuación con dos incógnitas, necesito plantear dos ecuaciones. Y por igualación, por sustitución o por reducción, pues podemos realizar ese cálculo de B y ese cálculo de A. Entonces, el sistema de mínimos cuadrados o la herramienta de mínimos cuadrados, el método de mínimos cuadrados nos dice, oiga, coja la ecuación y ahora y multiplíquela por la variable independiente. ¿Por qué? Porque la variable independiente, como ustedes pueden ver, tiene un crecimiento de una unidad y es la variable que nosotros podemos conocer y es la variable con la que vamos a proyectar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esta línea recta que se ve acá, ¿sí? Tiene una proyección hasta el 2019. Si yo quiero proyectar al 2020, lo que hago es reemplazar aquí en esta X 2020 y como ya tengo el cálculo de B, que es 95.769, y el de A, que es 189.693, pues con ese valor puedo calcular Y proyectar cuáles son mis ventas para el año 2020. Y para el año 2027, que era la otra pregunta, es lo mismo, simplemente reemplazamos en X 2027 y él nos tiene que proyectar. Entonces la segunda ecuación dice, pues ahora coja esa ecuación y ya no le aplique solo sumatoria, sino aplíquele sumatoria de X. Si yo le aplico sumatoria de X, entonces tengo que calcular sumatoria de XY. Entonces yo tengo aquí XY y le decimos igual. Pues XY es la multiplicación de X por Y. Y le doy Enter. Y lo desplazo hasta el dato 13 porque él hace la operación para cada uno de los datos. Y después nos dice que eso es igual a B sumatoria de X cuadrado. Cuando yo multiplico sumatoria de X por Y, me da sumatoria de XY. Cuando multiplico BX por sumatoria de X, eso nos da B sumatoria de X cuadrado. Y cuando multiplico A por sumatoria de X, eso nos da A sumatoria de X. Sumatoria de X ya la tenemos, nos falta solo sumatoria de X cuadrado. Para calcular sumatoria de X al cuadrado, pues le decimos igual, ¿sí? Hay un símbolo que es una B invertida, que es el que nos representa esta B invertida, nos representa exponentes. Para calcular exponentes, calculo yo que como es X, entonces selecciono el valor de X, que es 2100, le aplico, copio el símbolo, ¿sí? Y lo pego, le digo control B, y le pongo cuadrado. Ahí le estoy diciendo que me eleve al cuadrado el año 2007. Le doy Enter y automáticamente él me calcula el cuadrado. O si quieren calcular el cuadrado, es la multiplicación de 2007 por 2007 y les da el cuadrado y lo jalan y les da el valor. Como estamos hablando de sumatorias, hacemos lo mismo. Entonces nos ubicamos en XY y aplicamos sumatoria y eso nos da 80.899.770. Lo mismo hacemos para X cuadrado y tenemos el cuadrado de X, que es 52.678.379. Esos valores también yo ya los tengo acá, los tenía escondidos para irlos acomodando de acuerdo a lo que estamos explicando. Entonces ya tengo sumatoria de X, Y, tengo la sumatoria de X cuadrado, tengo N, tengo la sumatoria de X y tengo la sumatoria de Y. Pues reemplazo la segunda ecuación, entonces la segunda ecuación sería sumatoria de XY, 80.899.770. Igual
a sumatoria de x cuadrado, B sumatoria de x cuadrado. Entonces aquí tengo 52.678.379 más la A sumatoria de x. A sumatoria de x que es 26.169. Tengo dos ecuaciones que son esta de acá y esta de acá. Con esas dos ecuaciones puedo, por igualación, por sustitución, por reducción, las herramientas del álgebra. Me imagino que ustedes deben tener conocimiento porque ustedes ya debieron ver fundamentos de matemáticas o debieron ver algún cálculo o alguna trigonometría. Entonces, por igualación, por sustitución o por reducción, vamos a despejar A y B. Listo, yo ya tengo aquí montado eso. Entonces tenemos sumatoria, primera ecuación y segunda ecuación. Entonces, la primera ecuación para poder hacer las operaciones, ¿sí? Que es la primera ecuación, que es esta. 40.180 es igual a 26.169 más 13A. Y la segunda ecuación, que es 80.899.770, que es igual a 52.678.379 más 26.169A. Con esas dos ecuaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el mecanismo de reducción. ¿Qué es el mecanismo de reducción? Yo voy a buscar un número que multiplique la primera ecuación y que me elimine una de las dos variables. Como yo veo que acá 26.169 es múltiplo de 13. Entonces vamos a mirar si es múltiplo de 13. Lo que yo hago es decir igual. Perdón, un momento, es que la tengo aquí en blanco. Entonces le decimos aquí igual, ¿sí? A 26.169 dividido en 13. Y eso me da un número entero. O sea, este número es múltiplo de 13. Si yo divido este número entre 13, me da un número entero. Por eso es múltiplo. Como yo ya tengo este 2013, pues, ¿qué hago? Digo, oiga, cojamos esta primera ecuación y multipliquémosla por el negativo de 2013. Con eso, cuando multiplique yo 13A por 2013, me va a dar menos 26.169A. Y por reducción, quito esta variable A y puedo calcular B. Entonces, hagámosla. Entonces, multiplicamos por el múltiplo de 13 de 26.169, que es menos 2013, y multiplicamos toda la ecuación por 2013. Entonces, 40.180 multiplicado por menos el negativo, perdón, no por 2013, sino por el negativo, para que esto se vuelva negativo y cuando yo sume este negativo con este positivo me dé 0 y elimine la variable A. Entonces, menos 2013 multiplicado por 40.180 me da menos 80.882.340. Menos 2013 multiplicado por 26.169 me da menos 52.678.197. Y menos 2013 multiplicado por 13A me da menos 26.190A, que es lo mismo que 26.190. Cuando confronto estos dos valores, se elimina A. Entonces, al confrontar esos valores, decimos que menos 80.882.340 más 80.899.770 me da 17.430, que eso es igual a 52.678.370 menos 52.678.197, y eso me da 182B. Y al restar estos dos, pues me da 0. Luego, entonces, B va a ser igual a la división de 17.430 dividido, porque este pasa a dividir al otro lado, dividido 182. Y como pueden ver,
con el mínimo cuadrado calculé la pendiente de la ecuación lineal, que es 95.769x, tal como lo hicimos y lo calcula Excel 95.769. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Cuántas personas están ahorita en línea, por favor? ¿Me están oyendo? ¿Alguien que me conteste? Ahí estoy. Sí, Diego, profe. ¿sí? Bueno. 13. ¿Si han entendido el tema hasta ahí? Creo que ha Sí, sido como señor. sencillo. Bueno, si hay preguntas, en todo caso, por el chat yo las respondo, me hacen cualquier pregunta. Por el WhatsApp me hacen las preguntas que ustedes quieran. Bueno, sigamos. Bueno, voy a tomar una foto de pantalla para mostrar que ustedes están conectados. Como con la Sí, práctica. como hacer un Con eso ejercicio. sí ya. Bueno, perdona un momento. Habla uno por uno porque si no se interrumpe la comunicación. ¿Quién va a hablar primero? Kevin, a ver. La sesión de hoy tiene algún video Sí, que hable sobre esto que está explicando. sí, Kevin, mira, Kevin, esta sesión yo la tengo grabada y yo la voy a subir a la plataforma. Pero lo importante de esto es que ustedes estén en la sesión, ¿no? Porque la explicación se da en la sesión y las preguntas las resuelvo en la sesión. Aunque cuando hay muchas personas, por lo que veo en esta aplicación hay problemas, porque si hablan varios al tiempo, pues no se entiende. Pero si tienen más preguntas, por favor, uno por uno. Alguien que diga yo voy a hablar y me llamo tal, o se ubica acá que yo lo pueda ver. Por ejemplo, aquí estoy viendo a Kevin Ibáñez, pero no veo a nadie más. Profe, Ah, sí, ya. profe, bueno, para todos mis compañeros, ahí hay una opción de pedir, levantar la mano. Entonces, para cuando uno quiera hablar, ¿no? No Ah, sé si la... sí, no, esa no la conozco. Dime cuál es, perdona. ¿En qué parte? ¿En la parte superior muestra? Le dan en los tres punticos donde dice más, los que están en el móvil y aparece levantar la mano. Ya. Pero no veo aquí. No En veo el cuál mío no es. aparece. ¿A ti no te aparece? No, yo la No. veo acá y no la veo. ¿En el computador en dónde? En reacciones, En la parte No, ni idea del superior. computador. En los móviles en la parte inferior, donde dice más. sí. Pues a mí en el computador me aparece en una parte que dice reacciones. Que dice aplaudir o luz verde. Sí, pues se puede usar Ah, alguna ya, de esas ya. opciones. Sí, ya la ve. Aquí alguien, Lady, puso aquí un aplauso ahí. Bueno, sigamos con la clase y después yo les doy pie para que hagan las preguntas. Bueno, entonces, ¿entendieron el paso a paso de cómo calcular los 95.769? ¿Sí? ¿Alguien que, si alguien no entendió, me dice no y yo vuelvo y David se tomó explico. el último poquito, lo último. ¿Lo último? Bueno, voy Ajá. a tratar de volver a retomar. ¿Qué hicimos nosotros desde el inicio? Nosotros lo que hicimos es coger la tabla del ejercicio que yo les dejé para que ustedes realizaran y lo estoy resolviendo yo. Yo les dejé unos videos y en los Yo le dije y videos... dijo que ese jugo no había, que él no había tomado jugo y que Aló. Que en el micrófono, por favor. yo tomé, Estefanía, apague el micrófono. perdón, Entonces, lo que estaba explicando, lo que yo hice fue tomar el ejercicio que les había dejado en la clase y estoy explicando cómo se calcula los dos, perdón, voy a colocar aquí uno solo porque si no, no puedo trabajar. Bueno, cómo se calcula a partir de mínimos cuadrados, cómo se calcula la ecuación que nos arroja el video que ustedes vieron en Excel y que yo coloqué. Pues esos videos son muy ilustrativos y enseñan muchas cosas, pero las explicaciones son muy vagas. Por eso yo me estoy tomando la molestia de explicar la parte matemática. Esto yo no se los voy a preguntar en el examen, pero creo que es importante que ustedes sepan. Vuelvo y le repito, para mí es importante no que memoricen unos pasos, sino que con el paso a paso entiendan los conceptos. Si ustedes entienden los conceptos, como les decía en otras clases, la parte izquierda del cerebro, cuando la activo, me manda la información a la parte derecha y a medida que voy trabajando, voy recordando.
Yo, por ejemplo, yo no tengo memorizado toda esta estructura, sino que poco a poco que la voy desarrollando me voy acordando y voy colocando lo que es los mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué realizamos nosotros? Con la tabla, pues sacamos un promedio y el promedio en dos variables siempre se representa con una línea o con una curva. En este caso se representa con una línea porque todos estos puntos están muy cercas a esa línea. ¿Qué quiere decir? Que esta tendencia que es positiva, ¿por qué sabemos que es positiva? Porque la pendiente es positiva. O sea, el parámetro B, este parámetro B es positivo. Si este parámetro B fuera negativo, la línea de tendencia sería hacia abajo. Como es positiva, pues yo estoy esperando es que mis ventas crezcan. Y si no crecen, lo que yo trato de buscar es que por lo menos mantengan la tendencia de crecimiento que han tenido durante los 13 años de estudio. Entonces, a partir de la información histórica que yo tengo desde el 2007 hasta el 2019, pues yo planteo una ecuación en dos variables. Una que Y es la variable independiente, perdón, la variable dependiente y X que es la variable independiente. Se llama independiente porque los años sabemos que siempre van a tener una separación de una unidad. ¿Y qué va a ser la variable dependiente? Porque cada vez que yo coloque un año de estudio, él me arroja un valor a partir de unos datos de información ya dados. Estos valores se suponen que son resultados ciertos y que se dieron, pero como resultados ciertos no tienen una tendencia de crecimiento como la variable X que crece de uno en uno, sino que son dispersos y por eso me muestran un movimiento cíclico. Hay veces suben, hay veces bajan, hay veces permanecen como estables, después vuelven y suben. Ese es el comportamiento cíclico de un valor que hay que pronosticar porque realmente uno no sabe qué va a pasar. Bueno, después de que yo tengo esa estructura, lo que hago es ajustar eso a una ecuación de la forma Y igual a BX más A. ¿Qué hicimos nosotros? Siempre para calcular un promedio, porque este es un promedio, utilizamos sumatorias. Yo les puse el ejemplo de las notas y ustedes van a calcular su nota definitiva, suman las notas que sacaron y las dividen entre el total de datos y eso le da el promedio, pero eso es en una sola variable. Aquí nos toca plantear a partir de esta ecuación dos ecuaciones y aplicamos en la primera ecuación sumatoria. Al aplicarle sumatoria, entonces aplicamos sumatoria de Y, que es igual a B sumatoria de X más N por A. Y calculamos esos valores, entonces calculamos la sumatoria de X, que es 26.169, y lo colocamos acá, calculamos la sumatoria de Y, que es 40.180, y lo colocamos acá, y planteamos la primera ecuación. La primera ecuación nos dice que al aplicar sumatoria a esta ecuación, nos dice que es sumatoria de Y, es esto de acá, es igual a B sumatoria de X. B sumatoria de X es este valor que está acá, más NA, que son 13 datos multiplicados por A. Y tengo la primera ecuación. Para la segunda ecuación, ¿qué nos dice? Coja esta misma ecuación. ¿Por qué tengo que plantear una segunda ecuación? Porque tengo dos incógnitas, una que es B y otra que es A. Y para resolver una ecuación con dos incógnitas me toca plantear dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones son las que estamos planteando. La segunda ecuación nos dice, como usted conoce el comportamiento de la variable independiente que es X, usted sabe que va a crecer de uno en uno, pues coja la ecuación y multiplíquela toda por la variable independiente, por la sumatoria de la variable independiente. Entonces, al aplicar sumatoria de X a toda la ecuación queda sumatoria de XY es igual a B por la sumatoria de X por X cuadrado más A por la sumatoria de X. ¿Qué nos toca hacer? Nosotros conocemos XY, no lo conocemos. Entonces nos toca calcularlo acá. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicando X por Y y nos da este resultado, lo arrastramos y calculamos la sumatoria. La sumatoria de XY es 80.899.770. Y hacemos lo mismo con X cuadrado. ¿Qué es X cuadrado? Es multiplicar X por sí mismo o aplicarle la fórmula que es una B invertida, que ya les mostré ahorita, es este símbolo de acá. Se lo aplicamos y él nos calcula el cuadrado de 2007 y lo arrastramos. Y el cuadrado de cada uno de esos valores nos da estos y la sumatoria nos da 52.678.379. Planteamos la segunda ecuación. Sumatoria de XY, 80.899.770. B sumatoria de X cuadrado, 52. Sumatoria de X cuadrado es 52.678.379 multiplicado por B más la sumatoria de X, que es 26.169 multiplicado por A. Cuando yo ya tengo planteado eso, pues me voy a resolver el sistema de ecuaciones.
Y el sistema de ecuaciones lo vamos a resolver por reducción. Los sistemas de ecuaciones en dos variables se pueden hacer por reducción, por sustitución o por igualación. Igualación, que es coger una de estas variables, despejarla, y de la otra ecuación coger una de las variables, la misma variable y despejarla, la misma incógnita y despejarla, y se igualan los dos datos. Pero es mucho más fácil buscar un promedio. Entonces yo busco un múltiplo, perdón, no un promedio, sino un múltiplo. Yo digo, oiga, voy a buscar un valor para eliminar A o para eliminar B. Como yo veo que 13 es múltiplo de 26.169, pues calculo cuál es el múltiplo de 13 que me convierte este 13 en 26.169. Al hacer la operación, pues cojo 26.169 y lo divido entre 13. Si me da un número entero es porque es divisible, es un valor que es múltiplo de ese valor. El múltiplo de 26.169, si yo le saco 13 a 26.169, me da 2.013. Eso es lo que quiere decir. Como yo ya tengo el múltiplo, entonces si yo multiplico esta ecuación, toda la ecuación, porque si yo tengo y al cuadrado es igual a 3x, para que la igualdad persista, si yo la quiero multiplicar por algo, yo tengo que multiplicar a ambos lados de la ecuación. Y al cuadrado por 3x, si lo multiplico al cuadrado, entonces sería 2y al cuadrado por 6x, que es igual a 6x, y la igualdad persiste. Lo que hicimos aquí fue multiplicar por el negativo toda la ecuación. Entonces decimos, menos 2013 multiplicado por 40.180, eso nos da menos 80.882.340. Menos 2013 multiplicado por 26.000 nos da menos 52.678.197. Y menos 2013 multiplicado por 13 me da los menos 26.169, que al sumarlos con 26.169, como este es negativo y este es positivo, me va a dar 0. Hacemos las operaciones, entonces, 80.882.340 negativo más 80.889.770, es decir, este valor menos este valor me da 17.440. Ahora, este valor menos este valor me da 182b. ¿Cómo despejo b? Pues este pasa a dividir. Es decir, que 17.430 dividido 182 es igual a b. Luego b es igual a 95.769, que es el valor que nos arrojó la ecuación. 95.769. Esa es la forma como se calcula el parámetro B. Ahora, vamos a calcular el parámetro A. Podemos reemplazar en cualquiera de estas tres ecuaciones, así esta esté multiplicada por el negativo. Uy, se me apagó. ¿Cuánto llevamos? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe, tranquilo. Señor. Pues todavía. Sí, señor. ¿Todavía hay Sí, tiempo? señor. Ah, Sí, bueno. señor. Ah, Me bueno. queda medio minuto, profe. Bueno, si no alcanzamos, en todo caso yo ya voy a subir a la plataforma. Si no alcanzo a terminar, pues entonces yo lo subo a la plataforma todo el video para que ustedes lo terminen de ver, ¿no? Bueno, sigamos rápido entonces. ¿Cómo despejo A? Pues reemplazo este B en cualquiera de estas ecuaciones. La voy a reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Entonces decimos, esto es igual a 40.180, ¿sí? Y esto debe ser igual a, esto debe ser igual, perdón. Esto debe ser igual a este 26.169 multiplicado por B, porque aquí está multiplicado por B, ¿sí? 26.169 multiplicado por B. Entonces decimos igual a 26.000 multiplicado por B, que ya lo calculé, que es 95.769, ¿sí? Y eso me da 2.506.185. Ya la B desaparece porque yo la reemplacé por esta B. Más, y le digo más 13 13A.
¿cierto? Este valor de acá pasa al otro lado a restar. Este de aquí pasa al otro lado a restar. Entonces yo digo, igual a este valor, como el otro pasa a restar, menos este valor. Y eso me da menos 2.466.000 y eso es igual a 13A. Luego A, entonces aquí voy a decir, este menos 2.466.005 lo divido entre 13, luego A va a ser igual a este valor dividido 13. Y eso me da menos 189.000. Le ponemos aquí el formato de número. Menos 189.693, que es el valor menos, aquí está el menos 189.693. Esa es la forma como se calcula la ecuación de mínimos cuadrados. Creo que hasta ahí está entendible, ¿cierto? ¿O hay Sí, preguntas? profe, Dime. está entendible, pero sería bueno pues que hiciéramos de pronto un ejercicio ahí Sí, para... yo les voy a colocar el fin de semana un ejercicio, también para que lo suban. Mire, para aprender esto toca trabajar. Yo sé que es muy harto, pero como ustedes ahorita pues tienen tiempo, yo les voy a poner hartos talleres. Yo les voy a hacer un solo examen virtual, que lo hagan ustedes por la plataforma. Pero mi objetivo no es en estas clases que ustedes se rajen o que ustedes, mi objetivo es que aprendan. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan y a mí me apareció este grupo muy chévere por los comentarios que han hecho en el foro, porque ustedes se ve que han participado en las clases, como que investigan en otros lados y tratan de dar unos buenos conceptos. Entonces, la clase conmigo no van a tener problema desde que trabajen. Y la forma de yo verificar que trabajen ahorita en este momento es simplemente mirando los talleres que ustedes me envían por la plataforma. Yo trato de explicar lo mejor posible. De pronto yo no soy muy bueno para el léxico hablando porque yo soy bueno, pero para la práctica, para hacer este tipo de trabajos. Pero trato de ser lo más comprensible posible y trato de hacer las clases un poquito como amenas. Entonces, tranquilos, conmigo no hay problema, solo trabajen. Yo les pongo ejercicios. Entonces, ¿me iban a hacer preguntas? Por ahí vi que otras personas iban a preguntar. ¿Aló? ¿Se fue la onda? No, pues todos estamos, creo, profe. Ah, bueno, Sí, estamos todos. bueno, entonces voy a seguir con la clase. Bueno, entonces como yo ya tengo acá, yo ya tengo aquí el valor de A. Voy a poner el número aquí, decimales. El valor de A, que es menos 189.193, pues ya tengo esta ecuación. ¿Qué es lo que perseguimos nosotros? ¿Recuerdan en la clase de antier que había una estructura que me mostraba cómo se hace un sistema contable y todo partía de los ingresos? Pues esos ingresos parten de esta proyección. Vamos a proyectar para el 2020. Entonces voy a colocar aquí 2020. ¿Sí? ¿Y cómo calculo el 2020? Le digo igual. Y reemplazo en esta ecuación. Entonces digo igual. Y es igual para el 2020. Es igual a 95.769, que es el que tengo acá. Abro paréntesis porque va a ser combinación de operaciones. Voy a combinar multiplicación con suma. Entonces, selecciono los 95.769 y lo multiplico por X, que en este caso la proyección la voy a hacer para el 2020. En este caso X sería 2020. Cierro paréntesis, viene el signo negativo, menos el signo negativo es este de acá, menos 180, bueno, aquí le pongo más porque este valor ya tiene el negativo. Si le coloco aquí negativo y coloco este negativo, lo que hace es sumarme. Entonces coloco aquí más, pero selecciono el negativo, que más por menos me da menos. Y selecciono este que está negativo. Y la proyección para el 2020 me dice que yo tengo que vender
3.761 unidades. Entonces, le pongo el formato. Tengo que vender 3.761 unidades. Yo les había pedido a ustedes en el ejercicio que lo hicieran para el 2027. En el 2027 lo que tenían que hacer era lo mismo. Decir aquí igual, ¿sí? A partir de esta ecuación, entonces abrimos paréntesis, decimos que es este multiplicado por el año que voy a proyectar, en este caso es el 2027, más, acuérdense que aquí coloco más, porque este signo es negativo, porque el signo de acá es negativo, más este valor, y me dice que la proyección para el 2027 son 4.431 unidades. Entonces, o 4.432. Excel, en el video nos dice, oiga, ustedes para hacer el pronóstico, lo que tienen que hacer es una fórmula muy sencilla, y es escribir igual, escribir pronóstico, ¿sí? Seleccionan pronóstico acá, le dan doble clic, y él le dice, oiga, ¿cuál es el X que va a calcular? El X que voy a calcular es 2020. Colocan punto y coma, que es el separador de órdenes. Después le dice, ¿cuál es el conocido Y? El conocido Y es desde el dato 1 hasta el dato 13. Y después le dice, ¿y cuál es el conocido X? El conocido X va desde el dato 1 hasta el dato 13. Y cierro paréntesis. Y le doy Enter. Y él automáticamente me calcula el mismo valor, el que calculamos nosotros con la ecuación. De cualquiera de las dos formas ustedes lo pueden calcular. De aquí en adelante, pues utilicen la herramienta Excel. Vuelvo y le repito, esto de acá yo lo estoy explicando es para que ustedes entiendan qué es lo que hace Excel. Uno no debe comer entero. Pues yo me puedo volver bueno en Excel y puedo entender los pasos, pero si no entiendo realmente qué es lo que está haciendo Excel, pues no entiendo el concepto. Lo mismo para el 2027, entonces le digo igual pronóstico. Le digo doble clic en pronóstico, ¿sí? Me dice cuál es el conocido X, perdón, cuál es el que voy a pronosticar X. Voy a pronosticar para el 2027. Punto y coma. ¿Cuál es el conocido Y? El conocido Y son los datos que tengo. Punto y coma. ¿Y cuál es el conocido X? El conocido X son los años. Cierro paréntesis y él me calcula que es 4.431, quitándole los decimales o poniendo el formato. Y acá me dice que es los mismos 4.432. Bueno, de aquí en adelante, cuando el taller que yo les coloque, ustedes no tienen que hacer todo este procedimiento de acá. Sí me tienen que graficar y mostrarme la ecuación. Pero este procedimiento, vuelvo y les explico que es información general. Sin embargo, para el taller que les voy a dejar este fin de semana, sí tienen que realizar manualmente lo que hicimos aquí en clase. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Nos vamos a ir a determinación de los ingresos, porque todo este procedimiento simplemente me está arrojando unos pronósticos. Como nosotros vamos a hacer el planteamiento de los estados financieros para el 2020, mi punto de partida son los ingresos. Los ingresos siempre parten del número de unidades que yo pretendo colocar en un periodo de tiempo dado. Entonces, yo estoy diciendo para el 2020, como mínimo, tengo que vender 3.761 unidades del producto X, del producto Z. O tengo que colocar en el mercado 3.761 o realizar 3.761 servicios en el caso de que mi empresa sea de servicios. Si yo hago transporte, entonces tengo que realizar 3.761 transportes. Ese es el objetivo mío. Pero uno nunca en una empresa trabaja bajo objetivos, sino bajo metas. Yo calculo mi objetivo y eso es al interior de la empresa. Y ese objetivo lo que hace es darme un punto de referencia para después decirle al jefe de producción y al jefe de ventas, oiga, tenemos que vender cierta cantidad de unidades, pero no son las del objetivo, es las que vamos a calcular acá. Entonces, trasladamos el objetivo decimos igual, el objetivo nuestro para el 2020 es 3.761 unidades. ¿Cómo trasladé ese valor? Simplemente le digo igual y me voy a la regresión lineal, a la proyección, lo selecciono
y le doy Enter. Ese valor es con el que yo voy a trabajar. Pero ¿cuál es la meta? La meta es un 10% más del objetivo. Yo me propongo una meta por encima de esto. ¿Para qué? Para tener un colchón de seguridad. Para que si los vendedores no alcanzan la meta, por lo menos no estén por debajo del objetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos un 10% más. Un 10% más es igual a los 3.761 unidades multiplicado por 1 más el 10%, más el 10% que me dice acá. Y realmente mi objetivo, o mi meta, perdón, van a ser 4.137 unidades. Como todas las empresas tienen una junta directiva, la junta directiva siempre establece unas políticas de ventas. Les voy a citar un ejemplo. La institución universitaria de Colombia tiene una política y la política de la institución universitaria es dejarlos pagar a ustedes en 3 contados. Esa es una forma de crédito. Eso es beneficioso para la universidad porque la universidad va a captar más estudiantes porque en otras universidades ustedes tienen que pagar el semestre completo. En esta universidad les dan la posibilidad de cancelar su matrícula en 3 pagos. Y no solo eso, les cobra la mitad de lo que está aprobado en el Ministerio de Educación. Nosotros podemos cobrar hasta el doble de lo que le están cobrando a ustedes. Yo no sé cuánto les están cobrando, como 2.500.000, nosotros tenemos aprobado como 5.200.000, algo así en el ministerio. Sin embargo, a ustedes les cobran la mitad. Y no solo eso, les mantienen la matrícula desde el inicio de su carrera hasta finalizar su carrera, siempre y cuando ustedes se encuentren al día. Todo eso son políticas institucionales, son políticas de ventas. Esas políticas de ventas, entonces, en este ejemplo las colocamos acá. Esta empresa tiene como política de venta vender de contado el 70%, tiene un grupo de clientes, tiene un grupo de clientes a los cuales les da 30 días, que es más o menos el 20% de las ventas, representan el 20% de las ventas, y también tiene que colocar sus productos en los almacenes de cadena. ¿Para qué? Para que el producto sea conocido. Cuando las empresas grandes colocan sus productos en los almacenes de cadena, no lo hacen por aumentar sus ventas, lo hacen es para promocionar. Tengo una pregunta. Dime. Dime, ¿Camilo? Tengo una pregunta. ¿Por qué Camilo, Sí. por qué en la fórmula de la meta propuesta, si podemos posicionar el cursor ahí? Aquí, sí. Fórmula de la meta propuesta. Aquí. En ¿Por la qué lo D13. multipliqué por 1 más el 10%? Correcto. Sí. Bueno, porque, te lo voy a explicar acá. Yo tengo como meta 3.761, ¿cierto? Esa es mi meta. Pero yo quiero incrementar esa meta en un 10%. Entonces yo le digo aquí igual a ese valor por el 10%. O sea, tengo que incrementarlo en 376 unidades, según lo que me está diciendo el 10%. ¿Y qué hago después? Sí. Sí, le aplico el porcentaje al objetivo, ¿sí? Uh-huh. Y el porcentaje del objetivo es 376. Y lo que hago después es sumar estos dos valores, este más este, ¿sí? Y eso me da los 4.137. La fórmula, ¿cómo está? Perdón, un momento, me dije F2. La fórmula, ¿qué me dice? Cojo los 300, de 14 los 3.761, ¿cierto? Que son estos de acá. Y lo pongo como 1. Cuando yo multiplico 3.671, me da, multiplicado por 1, me da este valor. ¿Sí? Sí. Y después cojo este mismo 3.671 y lo multiplico por el 10% y me da este valor, ¿cierto? Ya lo entendí. ¿Sí? Y después lo que hace la fórmula es sumar 1 más el 10% y me da los 4.137. Bueno, esa pregunta... Al agregarle el 1, lo que está haciendo es incluyendo el valor antes del porcentaje. Exacto, lo que uno comúnmente hacía con 2 celdas independientes. Exactamente. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es simplemente incrementando esto en un 10% con esta fórmula, ¿no? Con esta fórmula de acá que estoy señalando. Sí, por eso.
Por eso lo preguntaba, porque es que antes cuando se me presentaba yo tenía que sacar los valores de forma independiente, uno el Ah, sí, porcentaje, uno el producto y luego sumarlos, pero yo no sabía cómo sumarlos en la misma fórmula, gracias. sí, claro. Esto es álgebra. Lo que uno hace aquí es asocia acá el producto, ¿no? Porque si no fueran 3.000, si no fuera esto un peso, sería un peso más el 10% de un peso, ¿sí? Pero entonces lo que yo hago es multiplicar el valor que en este caso es 3.761. Bueno, esta es mi meta Tengo una propuesta. pregunta. Sí, dime. Ahí en la fórmula de la meta propuesta no se puede poner simplemente el de 14 por 0.10. Pero entonces solo te da el 10%. Si yo digo, Bueno, ahí no lo estaría sumando. ahí no lo estaría sumando. Para Por sumarlo el tienes... 1.10. Ah, bueno, o puedes colocar 1.10. Sí, mira, si yo le digo igual, lo que pasa es que yo hice la suma es para que entendieran lo que me preguntó Camilo, creo que fue el que me preguntó antes. Si yo cojo este valor y lo Sí, fui yo. multiplico por 1.10, pues tiene que darme lo mismo. Porque 1 más 0.10 o 1 más 10% me da 1.10. Tienes toda la razón. Sí, bueno, esto nos da la posibilidad de desarrollar uno más rápidamente los procesos, ¿no? Cada persona tiene una forma cognitiva de entender y después de analizar y después del análisis desarrollarlo como crea que es mucho más rápido. Y ese es uno de los objetivos del programa que ustedes están haciendo, que es sistemas, ingeniería de sistemas. El ingeniero de sistemas no es el que programa, no es el que genera, no es eh, el que genera códigos. Para eso es un programador. Ustedes lo que hacen es desarrollar y diseñar. Ustedes lo que hacen es mejorar procesos, reducir tiempos o mejorar. Casi es como la función de un ingeniero industrial, solo que a manera de procesos de cómputo. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí una meta propuesta. Vamos a aplicar entonces en esa meta propuesta, a partir de un precio, el producto que yo voy a colocar en el mercado es de 145.000 pesos. Voy a colocar esa propuesta y la voy a repartir durante todo el año 2020 y voy a mirar cómo va a ser el comportamiento de mis ingresos a partir de las políticas de la empresa. Entonces nosotros decimos acá, lo primero que colocamos es detalle, ¿sí? Detalle, sí, detalle. Después de colocar detalle, yo le digo acá, entonces, aquí coloco ventas porcentuales. Ventas porcentuales. Entonces aquí coloco, al frente de detalle, coloco enero. Y esas ventas, como son anuales, yo no las voy a hacer en un solo mes. Yo las tengo que repartir hasta diciembre. Coloco enero y Excel automáticamente al jalarlo desde esta esquina, él me va colocando los meses. Y al final coloco total. Yo que espero que cuando sume estos porcentajes de participación, me dé el 100%. Entonces yo hago aquí sumatoria y le digo que me sume todos estos valores que están acá. Y todos estos me los tiene que dar en términos de porcentaje. Yo selecciono aquí porcentaje. Entonces, ¿por qué porcentaje? Porque en los meses, de acuerdo al producto o al servicio que se preste, pues en cada mes ellos tienen una participación que me lo da el comportamiento histórico de las ventas. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, si yo tengo una papelería, o una librería, no una papelería, tengo una librería, las ventas de libros se dan más, en mayor porcentaje en los meses de febrero, marzo y abril, y en los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando ingresan los calendarios A y B del colegio o cuando ingresan las universidades a los diferentes semestres. Por ejemplo, hace unos años, por ejemplo, ahorita para Semana Santa, en abril, en la venta de pescado era el mayor porcentaje de representación para las pesqueras aquí en Bogotá, porque en la costa consumen mucho pescado, pero aquí en Bogotá la venta de pescado se disparaba más en abril porque en esa temporada de Semana Santa la gente consumía más pescado y poca carne. Entonces, esos porcentajes yo me los invento para poder desarrollar lo que vamos a desarrollar. Pero siempre la suma de los porcentajes desde enero hasta diciembre me tiene que dar como un total del 100%. Yo coloco unos porcentajes acá,
¿sí? 7%, 8%, supongamos que en marzo ya empiezan a subir las ventas, 12%, 8%, 10%, 7%, 8%, 8%, 12%, 5% y 5%. Los dos últimos meses las ventas no son muy representativas. Lo que yo hice fue dar unos porcentajes. Vuelvo y repito, esto yo lo estoy colocando es para explicar cómo se arma una estructura o cómo se arma la estructura para determinar los ingresos en un proceso contable. Yo le doy los porcentajes y vuelvo y repito, esos porcentajes me los debe dar la historia y el comportamiento de los datos en la historia. ¿Qué hago yo? Entonces, debajo del 100% yo ubico no mi objetivo, que fue el que yo calculé a partir de regresión lineal. Estos valores ya no tienen trascendencia. Pues sí, tienen trascendencia porque si yo los cambio, esos valores me van a cambiar acá. Pero lo que me importa a mí es cumplir la meta. Y si no cumplo la meta y se me va por debajo, que no me llegue por debajo del objetivo. Por lo menos debo mantener la tendencia. Y si yo cumplo entre estos dos valores, mi propósito, pues voy a tener un control contable y voy a tener un control de mi empresa. Entonces aplicamos ventas en unidades, y coloco acá, le digo en el 100% igual a mi meta propuesta. Está ahí acá. Claro. 4.137. Y empiezo en enero. El 7% lo multiplico por 4.137. Esa operación la tengo que hacer después en febrero, el 8% por 4.137 y después en marzo el 10% por 4.137 y así sucesivamente. Esa operación, como la tengo que hacer siempre sobre 4.137, Excel me da la posibilidad de fijar este último valor, 4.137. ¿Cómo lo fijo? Con F4. F4 es una función que le coloca a la columna donde está ubicado los 4.137, que es P, la variable pesos, y a la fila donde está ubicado los 4.137, la variable pesos. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre esto, como no fijé el porcentaje, él me va a tomar este porcentaje, pero lo va a multiplicar por los 4.137. Con eso me evita el estar haciendo la misma operación continuamente. Entonces eso me da aquí un valor de 289 unidades o 290 unidades. Si yo le quito los decimales acá y lo coloco en el centro y le pongo negrilla y lo jalo a la derecha. Ten en cuenta que aquí me está diciendo cuántas unidades debo colocar cada mes y con eso cumplo mi objetivo. Si ustedes ven que lo seleccionado, la suma me da exactamente igual aquí abajo, 4.137, que es la suma de esas ventas en unidades, pues van a tener un ingreso y ese ingreso me lo va a determinar. Acuérdense el concepto. ¿Qué es el ingreso? El ingreso es el total de unidades multiplicado por el valor dado a la unidad, ya sea del bien o del servicio. En este caso es el precio de venta, este precio debe ir en pesos. Entonces, aquí yo le pongo, le pongo un número y le digo que me lo ponga en moneda. Y ya está acá, 145.000 pesos. Entonces aquí colocan ventas en pesos, ventas en pesos. ¿Y qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Cogemos igual. Ya no cojo el porcentaje, sino las unidades. Estas unidades y la multiplico por 145.000. Esos 145.000 también lo tengo que fijar. Le doy F4. Queda fijo el valor del precio. Le doy Enter. Me quiere decir que ese mes yo voy a tener ventas por 41.993.283. Centro ese valor, le doy negrilla y lo jalo a la derecha. Realmente mis ventas van a ser las que me están en pesos, que realmente lo contable es este valor, ¿no? Lo que estamos haciendo son hojas de trabajo para poder realizar la contabilidad de la empresa. Le doy sumatoria
y le digo que me sume no lo de arriba, sino que me sume los datos que acabo de calcular, le doy Enter y me dice que ese año, por ese producto, porque yo estoy haciendo la contabilidad para este producto, es de 599 millones al año. 599.904.083. Esas son las ventas. Este valor es importante para nosotros, por eso le voy a dar aquí un color que me lo resalte. Bueno, vienen las políticas de la empresa. La empresa tiene unas políticas de cobro, unas de contado, otras 30 días y otras 60 días. Entonces yo le digo acá, igual, y paso estos datos. Traen contado, 30 días y 60 días. Si yo vendo de contado de esos 41.900, el 70%, pues ¿cuánto me va a ingresar? Me ingresa los 41.993.283 multiplicado por el 70%. Eso es lo que me ingresa a mí de contado. La otra plata todavía no me ingresa y le doy Enter. Realmente de estos 41 millones, en enero me van a ingresar 29 millones por esta venta. En febrero, bueno, aquí tenemos que fijar el 70%. Se me había olvidado. Entonces, volvamos a hacer la operación. Entonces decimos igual a los 41 millones multiplicado por el 70%. Este 70% de contado va a ser para todos. Entonces lo fijo. El mismo concepto de fijación. Le doy F4 y le doy Enter. Cuando yo lo arrastre, me calcula el contado de cada una de estos valores. Cada uno de estos valores es el contado. Los 30 días no los calculo en enero. ¿Por qué? Porque no los voy a recibir en enero. Si yo vendí en enero, los 30 días los calculo en febrero. Y los calculo sobre las ventas de enero, porque esto es 30 días de enero. ¿Sí? Y lo multiplico por el porcentaje de los 30 días. Y fijo el porcentaje de los 30 días. F4, le doy Enter. Y me dice que hasta ahí, de los 41 millones, en febrero yo ya he recuperado 37.793.945. Jalo uno más. ¿Por qué uno más? Porque esto hace parte de mis cuentas por cobrar. Esto de acá hace parte de mis cuentas por cobrar. Le voy a poner otro color. Yo ya tengo unas cuentas por cobrar para enero del 2021. Todo esto es el año 2020. Ahorita le ponemos año 2020. Esto de acá son mis cuentas por cobrar para el año 2021 y son los 30 días de diciembre. Esto de acá son los 30 días. Ay, perdón, aquí me pasé dos. Perdón. Aquí hay un error. Esto de acá. Digo aquí. Quitémosle este. Los 30 días de diciembre es este. Lo jalo hasta acá. Lo jalo hasta aquí. Y le pongo el color amarillo. Entonces, los 30 días de diciembre son 5 millones. ¿Me están oyendo todavía o se cortó la comunicación? Sí, señor, lo estamos Bueno, listo. escuchando. Bueno, aquí están los 30 días de diciembre. Estos 5 millones de pesos son los 30 días de diciembre. Para los 60 días lo mismo. Entonces ya no me ubico en febrero, me ubico en marzo. ¿Por qué? Porque aquí, de este valor, los 30 días son estos y los 60 días son estos de acá. Y digo igual, a los 41 millones multiplicado por el 10%, que son los 60 días, fijo el 10% con F4 y le doy Enter. Y ahí sí me desplazo dos valores más. Si me desplacé dos valores más, aquí me desplazo dos más. Y estos dos también son cuentas por cobrar. Mire, mis cuentas por cobrar para el siguiente año van a ser estas. 11.998.081, de los cuales en enero voy a cobrar 8.998.561, que corresponden a los 30 días de diciembre y este valor a los 60 días de noviembre.
Y ese valor que voy a cobrar en febrero son los 60 días de diciembre. Ya tengo aquí mi tabla de ingresos. ¿Cuáles son mis ingresos reales? Mis ingresos reales van a ser. Mis ingresos reales van a ser igual a los 29 millones del contado, más los 30 días. En enero no he recibido plata porque como inicié ventas en enero, pues no he recibido plata, más los 60 días, y eso me da un total de 29.395.298. Al jalarlo hasta diciembre, este va a ser mi plan de ingresos real. Mire por qué en algunas empresas dicen, oiga, es que usted va a tener utilidades realmente hasta el tercer mes. No es que uno tenga utilidades o no las tenga, lo que pasa es que iniciando operaciones, sobre todo iniciando para posicionarse, uno en el mercado tiene que dar créditos. Y si uno da créditos, pasa lo que está pasando acá. Pasa esto, que uno tiene que financiar, por eso se requiere de capital de trabajo. Uno tiene que financiar estos meses. En estos 3 meses, hasta el tercer mes, si usted da crédito a 30, 60 y 90, hasta el tercer mes usted no acumula realmente las ventas que debe acumular. De ahí para adelante usted ya empieza a acumular y se supone que ahí ya la empresa es autosostenible. En estos 2 primeros no es que esté teniendo pérdidas, pero es muy posible que usted requiera el capital de los socios para poder trabajar esos meses y no incumplirle ni a la parte operativa ni a la parte administrativa. Por último, entonces hacemos nuestro cuadro. Mi plan de ingresos o mis ingresos que voy a tener en esta hoja de trabajo contable van a ser los que tengo acá y mis cuentas por cobrar o ventas. ¿Se acuerdan que en el cuadrito yo les decía calculamos los ingresos y las cuentas por cobrar? Pues esto es lo que estamos haciendo a partir del cuadro a 31. Esto sería 31 de diciembre del año 2020. Porque esto se supone que ya es cuando termine el 2020. Y mis cuentas por cobrar va a ser igual a este valor más este valor más este valor. Entonces, mis cuentas por cobrar se resumen en estos 2 datos. Le pongo el mismo color amarillo para que me lo referencie. Bueno, hay preguntas. La clase de hoy es hasta ahí. Espero que hayan entendido. Les voy a poner un taller. Ya les subo el video. El video contiene todo lo que vimos ahorita para que vuelvan y lo revisen. Díganme. ¿Nos deja el libro formulado para repasar las fórmulas, profe? Claro, yo les subo esto de acá. Esto se lo subo. Se lo subo a la plataforma para que ustedes tengan la posibilidad de trabajarlo. Yo les doy un consejo. Yo sé que esto se vuelve una plantilla, ¿sí? Y que como ya está formulado y como ya está ejecutado, ustedes les pongo el ejercicio y ustedes lo que hacen es cambiar solo valores y él le hace todo el trabajo. Pero no hagan eso porque así no aprenden. Para aprender, yo sé que ustedes son ingenieros de sistemas y de pronto la parte contable no tiene la valoración y la importancia que debe tener, pero cualquier asignatura que uno vea a nivel profesional, de alguna u otra forma le va a servir. Además, si ustedes llegan a ser emprendedores, si ustedes el día de mañana quieren montar su empresa, quieren montar una empresa de servicios de software o de servicios de diseño de software o de arquitectura de datos o de bases de datos, ustedes tienen que manejar la parte contable. ¿Por qué? Porque casi todas las arquitecturas y las bases de datos se fundamentan en las estructuras contables de las empresas. Y ustedes pueden ser muy buenos en diseño, pero si no tienen el concepto de la parte contable, montar, aunque ya existen programas como SIGO, como ELISA, pero muchas veces las empresas tienen una estructura contable que debe ser ajustada a su forma de llevar la contabilidad. Y ELISA es muy estático y SIGO también es muy estático. Entonces, una empresa como la universidad que tiene tantas políticas de ventas, que tiene tantas políticas de manejo en la parte administrativa, pues hay que diseñarle un software que se adapte a ese estilo de manejo administrativo que le dan ellos. Espero que la clase la hayan entendido y les haya gustado. Yo quiero saber cuántos ingresaron.
pero no sé si esto me lo permite. Perdón, voy a tomar aquí un pantallazo. Un pantallazo de los que están. En todo caso, por favor, ustedes me envían por el chat, por el WhatsApp, las personas que ingresaron a la plataforma. Yo miro la hora a la hora que ingresaron a la plataforma. ¿Hay más preguntas, jóvenes? No, profe, por mi No, lado profe. todo muy bien explicado, gracias. Bueno, Mirado muchachos, todo bien. listo, Pedro. ¿No hay niñas en el grupo? ¿Solo jóvenes? Sí, profe, sí hay. Ah, No, hola, sí, Lady. también Hay entendí, tres. comprendí bien. Ah, hola, Natalia. Listo. Listo. Natalia, no se te olvide llenar el parcelador con las sesiones, por favor. El de la tercera sesión y esta cuarta sesión, pero solo el fin de semana. No se te olvide. Creo que Eso es lo hace Estefanía. Lady. Señora. No, ah, sí, o Estefanía. Estefanía. Ah, es Estefanía. Estefanía. ¿Y Estefanía sí lo está haciendo? ¿Sí Sí, está? señor. Ah, bueno. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la clase. Espero que la metodología les sirva. Casi todas mis clases son así. Y yo las monto en Excel. Y lo chévere de esto es que yo los pongo a trabajar. Y al que le guste trabajar, pues estas clases le van a parecer muy buenas. Voy a desconectarme y voy a subirles el video para que ustedes lo trabajen en estos últimos 20 minutos. Ahí pueden salir a cafetería por ahí 15 minutos. Chao, muchachos. Vale, Listo, profe, chao. No, profe. Gracias, profe. Bien. Gracias. Bueno, chao. Gracias, profe. Bueno, Linda noche. Gracias, Chao, profe. profe. chao, muchachos. Feliz noche. Nos vemos más tardecito. A Bueno, cafetería. listo. Bueno, en cafetería nos vemos. Chao, muchachos. ¿Gasta empanadita o qué? Sí, yo les gasto. Chao, pues.